Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraem de Pereira. Estos son nuestros titulares. Proceso electoral estudiantil en la UTP fue todo un éxito. Profesores y estudiantes del SENA marchan por las calles de Pereira en contra de la reforma tributaria. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El pasado viernes 30 de noviembre se surtió un proceso electoral en la Universidad Tecnológica de Pereira para elegir representantes estudiantiles ante el Consejo Superior y el Consejo Académico. Se encuentra con nosotros Víctor Hugo Ramírez, representante estudiantil electo al Consejo Académico. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Luisa. Por favor, cuéntanos un poco de tu historia política y social. Bueno, pues yo estoy organizado más o menos desde que tenía 14 años. Pues hacía parte de una organización de secundaria, pues que también defendía los derechos en la secundaria, y pues desde el 2007 estoy organizado en la Funcomisiones, que es una organización pues política de masas de los estudiantes que lucha por la educación pública. Y cuéntanos, ¿qué papel planeas desempeñar como representante de los estudiantes en la UTP? Bueno, pues primero el papel que queremos desempeñar pues desde el equipo de trabajo que fue electa el 30 de noviembre es primero tener una representación de cara al estudiantado. Nosotros desde hace algunos años llevamos como con unas representaciones en las cuales nunca daban ningún tipo de informe, nunca le daban información de primera mano, principalmente ante el Consejo Superior. Y pues lo que fue electo este 30 de noviembre fue que un equipo de trabajo tanto en el Consejo Superior con mi compañero Julián Herrera y pues conmigo y con las compañeras que quedamos electos, pensamos pues tener una representación de cara al estudiantado que luche por los derechos de los estudiantes y además pues que se desarrollen todas las propuestas que estamos planteando desde nuestro programa que quedó electo. También nos acompaña Claudia Marcela Uribe, que junto con Víctor ganó las elecciones para el Consejo Académico. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Luisa, y buenas tardes a todos. Como representantes de los estudiantes, ¿qué propuestas van a desarrollar en conjunto Víctor y tú? Bueno, el elemento principal de la representación estudiantil consiste en fortalecer el vínculo que existe entre la representación estudiantil y la base estudiantil. Sí, esto en el entendido de poder equilibrar la correlación de fuerzas que existe entre las decisiones que se toman dentro del espacio del Consejo Académico y la participación del estudiantado. ¿Y esa unificación entre los estudiantes y la representación estudiantil, a través de qué mecanismos la van a conseguir? Pues yo pienso que se pueden promover escenarios de participación estudiantil como son los consejos dentro de las facultades, ¿sí? Hay ejercicios, por ejemplo, de asamblearios. Existe ahora un proceso pues muy interesante a nivel nacional, que es la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, que ha dado, digamos, unos desarrollos en materia de cualificar la discusión en lo académico, que desde luego está vinculada al proceso de la Universidad Tecnológica de Pereira. Existe un organismo, digámoslo así, de coordinación entre los diferentes movimientos estudiantiles y digamos sectores diversos. Digamos otro tipo de prácticas, ¿por qué no hacer conversatorios? Todo lo que digamos sea susceptible de generar discusión y generar pues digamos el avance en este sentido y pues lograr pues esa articulación que ya habíamos mencionado. Queremos hacer una campaña, una representación que se oponga a estas actividades por parte de la administración, que se oponga fuertemente a toda la situación que se está viviendo en esta universidad, donde un modelo neoliberal, un modelo politiquero, un modelo autoritario nos ha impuesto el rector y se hace necesario representaciones estudiantiles que realmente estén de la mano de los estudiantes y que junto a todos ustedes, entre todos, construyamos una universidad diferente. Además, nos acompaña Julián Herrera, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, recién elegido el 30 de noviembre. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Luisa. Julián, cuéntanos, ¿por qué fue tan importante para los estudiantes haber ganado la representación de los estudiantes ante este órgano de dirección?
Este triunfo para los estudiantes es muy importante debido a que llevamos 10 años de malas representaciones estudiantiles en la universidad, representaciones estudiantiles de bolsillo de la administración, y en ese sentido hemos logrado alcanzar una representación estudiantil que realmente va a estar de la mano de los estudiantes y del movimiento estudiantil de la universidad. ¿Y qué proyectos deseas desarrollar como representante de los estudiantes? Pues lo primero es que para nosotros es muy importante que esta representación sea una representación estudiantil de cara a los estudiantes, una representación estudiantil que realmente recoja las propuestas, recoja los sentires de los estudiantes, y hacia eso le vamos a trabajar fuertemente. Como propuestas, son propuestas que se han venido construyendo con los estudiantes, como el tema de generar una corriente del manejo del software libre dentro de la universidad, la evaluación docente como una evaluación que realmente recoja y sienta realmente bases para una mejor calidad en los docentes, la creación de un jardín infantil dentro de la universidad como un proyecto social, un proyecto académico, la incorporación dentro del Estatuto General de la Universidad de mecanismos democráticos de elección, de rector, de decanos y de directores de programa dentro de la universidad. En sí, diferentes reformas, diferentes propuestas que nos ayuden a avanzar en la universidad en todo lo que tiene que ver con la democracia, en todo lo que tiene que ver con la autonomía, con la calidad académica, y hacia eso le vamos a apuntar con esta representación, siempre de la mano de los estudiantes, recogiendo sus propuestas, recogiendo sus sentires. ¿De qué manera van a articular esa lucha de los estudiantes con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE y otras organizaciones sociales? Hoy los estudiantes colombianos tenemos una tarea muy importante, es la de poder articular las diferentes luchas, las diferentes actividades que se realizan en cada una de las universidades con el proceso de construcción de una reforma alternativa de educación superior. En ese sentido, esta representación le va a apostar muy fuerte a abrir espacios de discusión académicos dentro de la universidad, articulado con los profesores, con los trabajadores, que permita avanzar en la discusión de una ley alternativa de educación superior, que siga avanzando en la construcción de una educación como bien común, como derecho fundamental, y que se articule en un sistema de educación superior donde su eje estructurante sea la educación superior pública. A eso le seguiremos trabajando, y esta representación buscará justamente seguir aportándole a esa discusión general. El 4 de diciembre, los estudiantes del SENA y los profesores han convocado a las diferentes organizaciones sociales pereiranas a una movilización para protestar contra la reforma tributaria. Le damos la bienvenida a Jason Duarte, un dirigente estudiantil del SENA. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por asistir a este evento muy importante para la sociedad colombiana. Cuéntanos, ¿a qué se debe el conflicto en el cual están en estos momentos inmersos ustedes? Perfecto. Estamos en una jornada de protesta en contra de la reforma tributaria que es maléfica para la sociedad colombiana y la clase media. Incluso el SENA y diferentes entes que pertenecen a la clase media. ¿Qué otro tipo de actividades tienen planeadas desarrollar para protestar contra la reforma tributaria? Tuvimos diferentes delegaciones de tareas, estuvimos dando foros, asambleas, saloneos, estuvimos en diferentes jornadas de movilización, concientizando a la sociedad colombiana y más aún a los aprendices del SENA y la administración de la problemática que estamos enfrentando en contra de esta reforma tributaria. ¿Por qué la reforma tributaria afecta al SENA? Eso. No solo que nos afecta a la clase media, sino también al SENA, por el motivo en que nos está desmontando de los parafiscales, del sostenimiento anual que reciben el SENA para su sostenimiento en presupuesto de planta, de formación, de herramientas, y más aún para la formación de los aprendices que necesita tanto esta sociedad colombiana. Y bueno, y esta situación viene acompañada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.
¿Están los compañeros de la MANE con ustedes en estos momentos? Claro. Vienen diferentes gremios, sindicatos, organizaciones estudiantiles. La MANE hace acompañamiento siempre en las tareas del SENA y más aún después de la jornada del noviembre 16, 17, 18 de noviembre, en que se delegó la ayuda incondicional a la lucha del SENA en contra de esta reforma tributaria que presenta el presidente Santos. Los estudiantes del SENA recientemente le entregaron una cantidad de firmas impresionantes al presidente y al Senado de la República, haciendo ellos caso omiso de estas firmas. ¿Qué mensaje tienen ustedes para la dirigencia política regional y nacional respecto a este hecho? Principalmente, entendemos que el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar es patrimonio del pueblo y para el pueblo. Le hacemos una invitación muy formal a todos los sectores políticos nacionales que hagan parte de la lucha del SENA, que nos colaboren en esto que es patrimonio del pueblo y donde la clase media se está haciendo notar, ya que son entes muy importantes del pueblo. Se encuentra también con nosotros Galid Velázquez, presidente de Sindesena. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, muy amable. Cuéntenos por qué la reforma tributaria afecta a los colombianos. Bien, la reforma tributaria, Luisa, afecta a los colombianos porque el SENA es un patrimonio del pueblo. El SENA no es del gobierno, el SENA es una creación de trabajadores y empresarios para capacitar a los colombianos. Entonces, nos parece a nosotros que el gobierno comete un error grave. Mejor que eso, un atropello contra los trabajadores. El SENA ha sido la garantía de redistribución de riqueza social para los colombianos y no entendemos cómo el gobierno, que acaba de iniciar un proceso de paz con la guerrilla, va a inaugurarlo desmontando el SENA. Nosotros tenemos muchas reservas de lo que el gobierno dice. ¿Por qué? Porque nosotros hasta el momento teníamos unos impuestos que llamamos parafiscales, que son impuestos que son pagados por las empresas después de liquidar sus ganancias y utilidades. Y ahora el gobierno nos cambia la parafiscalidad, que es garantía de recursos para la formación en el SENA, nos los cambia a un llamado impuesto o renta para la equidad, que es descargada no solo a los empresarios, sino sobre los trabajadores que ganan más de 3.350.000 pesos y sobre los trabajadores que tengan que pagar IVA ante el consumo de algún artículo. Nosotros creemos que en ningún país se le ocurre a un gobierno tomar este tipo de medidas. No lo decimos los trabajadores del SENA, lo dice Pedro Sarmiento, economista reconocido de este país, una persona muy objetiva, que no se pone con análisis tendenciosos para ningún lado, ni hacia el gobierno ni hacia los trabajadores, sino que es una persona muy versada en economía, y él mismo ha hecho la denuncia de que esta reforma tributaria es totalmente lesiva para los colombianos, para los trabajadores, y que en vez de ayudar a que este país tenga mayor redistribución del ingreso, porque es un país muy inequitativo, lo dice también el famoso coeficiente de Gini, el gobierno insiste en desmontar una institución como el SENA, que es garantía de ¿qué? De trabajo, de estudio para los colombianos, y reconocido por el mismo gobierno. El gobierno dice que hay como 20 millones de pobres en este país, de esos 8 millones en gran miseria. Entonces no entiende uno cómo el gobierno intenta desmontar un patrimonio público que ha sido garantía para el desarrollo no solamente tecnológico, técnico, tecnológico y científico de este país, sino garantía de desarrollo social para los colombianos. ¿La reforma tributaria va a implicar impuestos a la clase media y a la clase baja, o va a implicar impuestos para los ricos del país? ¿Cómo va a ser esto? No, precisamente es lo que no comprendemos los trabajadores. El gobierno le va a perdonar al gran capital de este país y a los empresarios les va a perdonar 8.5 billones y los va a descargar sobre la clase media, si es que podemos hablar de que la clase media en este país son trabajadores que ganan más de 3.350.000, y va a descargar sobre los hombros de los trabajadores que tienen que consumir productos que tengan IVA. Entonces, hasta el momento los parafiscales los pagaban la empresa, el gran capital. Ahorita lo descargan sobre los trabajadores, en particular en la clase media. Entonces no entiendo cómo el gobierno dice que la reforma no es lesiva y no es regresiva. Nosotros los trabajadores nos queda clarísimo que es una reforma totalmente lesiva para el pueblo colombiano. Ahora, tenemos muchas dudas los trabajadores de que el gobierno respete lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque esta no es una política de Estado, esto es una política del gobierno de turno. ¿Quién nos va a garantizar a nosotros que en otro gobierno que no sea el del doctor Santos, el gobierno de turno va a respetar los recursos del SENA?
El gobierno dice que cuando nos quede haciendo falta plata para funcionamiento del SENA, él va a tomar dinero del presupuesto general de la nación. ¿Y quién garantiza que eso lo va a hacer el gobierno? Ahora, los recursos de nosotros hasta el momento eran estables, garantizados. El gobierno nos pone en la sin salida de tener recursos al vaivén de la economía. Si a la economía le va bien, al SENA le va a ir bien, pero cuando le vaya mal, tal vez no vamos a tener plata para pagar instructores contratistas o para comprar materiales de formación o equipos. Nosotros consideramos que el gobierno del Dr. Juan Manuel Santos, con mucho respeto lo decimos, tiene muchas dificultades para sostener jurídica, políticamente y por qué no desde un punto de vista ético este tipo de reforma tributaria. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos acompaña Diego María Osorio, fiscal del Sindicato de Educadores del Risaralda, integrante del Nodo Suroccidente de Derechos Humanos y además coordinador de la Mesa de Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos del Risaralda. Muy buenas tardes, Diego. Luisa, muy buenas tardes. Diego, cuéntanos, ¿en qué marco histórico se da la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos? Bueno, yo pienso que la fecha del 10 de diciembre y planteada así como el Día Internacional de los Derechos Humanos obedece al resultado de lo que fue la Revolución Francesa, la forma en que comenzó a trabajarse en un país que siempre hemos considerado la cuna de los derechos, tanto humanos como económicos, sociales y culturales, que lamentablemente hoy en día están venidos de menos, pero indudablemente que fue el eje nodal para que comenzara a hablarse de este tema en muchos países, y fue así como las Naciones Unidas en el año 1948 definió el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemoramos precisamente en el día de hoy y que tanto llaman la atención como quiera que día a día se están violentando, se están estigmatizando, y lo peor del caso es que se están desconociendo no solamente por los organismos de seguridad, sino por las administraciones e incluso por muchas otras instituciones que ven en ellos como simplemente una propuesta constitucional, como un dictado de la Organización de Naciones Unidas, pero no como una política que efectivamente contribuya a preservarlos y a respetarlos en su conjunto. En Risaralda, ¿qué violaciones a los derechos humanos se ven? ¿Cuál es el panorama regional? Crítico, Luisa. Usted ha sido consecuente con esta lucha, nos ha acompañado en muchos escenarios y ha podido comprobar cómo día a día se violentan fuertemente esos derechos. Yo simplemente voy a traer a colación lo que pasó con Sintraendes. Es calamitoso, es lamentable, es una actitud arbitraria que los trabajadores tengan que acudir a una huelga de hambre para que les sea respetado un derecho fundamental como es el trabajo, y que incluso pongan en peligro su vida para defender una empresa y por defender su estabilidad laboral ante la mirada, yo diría, arbitraria, ante la mirada déspota y irregular de las administraciones, que ameritó una serie de presiones de todo el movimiento sindical y social, de la misma organización Sintraendes, para que finalmente fueran escuchados los compañeros y tratar de hallarle una solución a un problema que no generaron los trabajadores, que fue generado por la misma privatización que se dieron con las empresas públicas en Pereira al entregar a operadores que se han beneficiado y lucrado de ellas en detrimento de los trabajadores de la empresa, en detrimento del sindicato y de la misma población pereirana. Ese es solamente un caso. Segundo, el fenómeno que se da con todas las movilizaciones y protestas a nivel regional. Cualquier asomo de indignación, de confrontación, de rechazo a las políticas gubernamentales, entonces sobreviene la fuerza bruta por el ESMAD, por otros organismos de seguridad que atentan contra los derechos humanos. Entonces uno no entiende cómo en pleno siglo XXI, cuando se tiene ese panorama tan claro frente a los derechos humanos, estos son violentados y desconocidos por las mismas instituciones del Estado, que es lo que se ha venido dando en los últimos años y especialmente en este,
o lo que se dio hace también 8 días con los estudiantes de la Universidad Tecnológica y los del SENA, que cuando salen a protestar por la reforma tributaria, entonces viene seguidamente la presión de las fuerzas de policía para evitar que ellos se movilicen, todo bajo el sofisma de que hay que defender el espacio público, que se le entrega al sector privado de manera gratuita. Nuestros derechos siguen siendo violados, y no únicamente los derechos humanos, sino los económicos, sociales, culturales y los ambientales. Usted ya sabe lo que nos espera con el proceso de la minería, la gran locomotora de Santos, que es otra forma de explotación, de desplazamiento, de amenaza y de asesinato de quienes históricamente han vivido de ello. Entonces, si esos elementos no muestran una clara violación a los derechos humanos, nosotros decimos ¿qué? Y esto que no hemos tocado, el accionar de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, que aquí los organismos manifiestan que no existen, pero que a diario vemos nosotros el control que ellas hacen de tipo económico, social y político, manejan absolutamente todo, controlan vastos territorios del área metropolitana y no hay una ley que les haga un seguimiento, yo qué sé, que busque eliminar estos procesos. Y lo que sí nos dicen los organismos es que no, que aquí no existen BACRIM, que aquí no existen autodefensas, que aquí no existen grupos subversivos, que simplemente lo que se dan son grupos delincuenciales. Entonces nosotros decimos, porque quienes están siendo alimentados estos grupos delincuenciales, ¿cómo hacen para operar a cielo abierto en nuestra región sin que se tome ningún tipo de medida? Y lo peor, porque a través de ellos y de las mismas políticas se vienen violentando constantemente esos derechos humanos y económicos. ¿Qué exigencia le presenta la Mesa de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos a la administración municipal respecto a todo este panorama de violaciones a los derechos humanos? Vean, nosotros primero que todo hemos procurado en nuestro accionar como mesa de organizaciones tener un diálogo fluido con las instituciones del Estado, con los organismos de seguridad, con la empresa privada, con el sector público, tendiente a fortalecer una verdadera política pública en derechos humanos, pero no la que nos imponga el Estado, sino la que se construya con la presencia de todos nosotros que hemos sido históricamente los afectados en estas violaciones. Nosotros hemos exigido, y lo hicimos en el evento que se llevó a cabo en el día de hoy, un evento académico donde participaron las administraciones, los organismos de seguridad y la mesa de organizaciones, y dijimos, hombre, aquí lo primero que necesitamos es que se acabe la impunidad, que hayan procesos de investigación a fondo, que efectivamente encuentren quiénes son los que amenazan, los que asesinan a dirigentes sindicales, sociales y populares, a defensores de derechos humanos, que se conozcan esos estudios, que se conozcan esas condenas. Segundo, que se sigan las directivas. Es que en este país, desde la Procuraduría, desde la Fiscalía y desde la misma Presidencia, se han definido políticas, normas de lo que debe ser el funcionamiento de las fiscalías en torno a la defensa de los defensores de derechos humanos, pero no se aplican, no se cumplen. Se hicieron 2 audiencias en el Risaralda, de eso ya hace 2 años, y a la fecha no tenemos ningún resultado como tal. Entonces le pedimos a las administraciones, a los organismos de seguridad, a la misma Fiscalía, que efectivamente genere políticas y que genere resultados concretos para que la impunidad no siga reinando en un tema tan delicado como es el tema de la violación de los derechos humanos a todo el movimiento, porque no es únicamente a los defensores de derechos humanos, es al movimiento social, al movimiento popular, a los campesinos, a los indígenas, a los que viven de la minería, al estudiantado, a las mujeres, a las amas de casa, a los desempleados, a la informalidad. Es calamitoso lo que se dio el viernes pasado acá en la ciudad de Pereira, esa confrontación contra un sector que no tiene la culpa de vivir en él, porque la culpa la tiene es el Estado, que no ha generado verdaderas políticas de empleo y trabajo digno. Pues hombre, ellos tienen que echarse en el rebusque para conseguir lo que nosotros decimos la guadapanela que tanto se necesita diariamente, y que sean las mismas administraciones con sus políticas absurdas y los organismos de seguridad los que arremetan contra ellos en aras de defender el espacio público. Creo que desdice mucho de la defensa y de la preservación que hacen de los derechos a través de políticas que el mismo municipio y el departamento dice que está implementando. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su atención y los invitamos a que se comuniquen a la línea telefónica que aparece en pantalla para hacer las denuncias o formular las inquietudes y problemas que tengan en su comunidad. Agradecemos su atención y los esperamos en una próxima emisión.